Amén. Oh Señor Jesús, tú eres tan querido, tan precioso para nosotros. Señor, pues seguramente queremos decirte que te amamos. Te amamos a lo máximo. Nada hay tan dulce en nuestro corazón como tú eres. Señor, te amamos. Señor, cuánto te alabamos que tu presencia nos ha dado esta reunión. Estamos tan contentos, tan regocijados. Señor, es verdaderamente un regocijo. Toda esta reunión es un regocijo para nosotros. Estamos simplemente regocijándonos. Señor, aún somos tan excitados. Estamos aquí, no haciendo, no en lo que nosotros estamos, pero estamos en los celestiales, en tu resurrección, en el Cristo neumático, aún en el Cristo neumatizado. Estamos en el proceso, en el Dios triuno procesado y consumado. Señor, oh, estamos en el Espíritu compuesto, todo inclusivo, vivificante. Aleluya, aleluya. Señor, queremos escucharte. Háblanos, Señor. Habla tu palabra a nosotros. Señor, con revelación, con la iluminación. Amén. Y cúbrenos. Y avergüenza a tu enemigo, Señor. Lo acusamos. Repréndele por nosotros y átale y destrúyelo. Amén. Amén. Aleluya. Estoy muy contento de tener esta reunión. Pues he estado esperando el tenerla por cuando menos una semana. Está bien, esta noche hemos venido a otra cristalización. Esto es la estructura del Evangelio de Dios. Pues ya hemos visto el centro del Evangelio de Dios. Y hemos visto el contenido de este. Ahora venimos a su estructura. Así como un edificio, como su cuerpo, pues si hay una estructura, debemos de estudiar la Biblia en esta manera. ¿Y cuáles son las partes de la estructura del Evangelio de Dios? Bueno, todas las partes son mencionadas en este único, un solo versículo, el cual es Romanos 1:17. Todos los exponentes sí conocen Romanos 1:17. O saben que Romanos 1:17 es el versículo que cubre todo el libro de Romanos. El libro de Romanos está compuesto con los puntos principales de Romanos 1:17. Luego, ¿qué es lo que dice Romanos 1:17? Bueno, pues dice una palabra sencilla. Dice que el justo tendrá vida y vivirá por fe. Es muy sencillo, ¿verdad? El justo por la fe
tendrá vida y vivirá. La rectitud, la justicia, la vida y la fe. Pues debemos de decir que la justicia es de Dios. La vida es de Cristo. ¿Y lo que de la fe? La fe es de quién? Es de los creyentes. La fe pues no pertenece a ningún pecador, a usted o a mí, pues en cuanto no seamos creyentes. La fe pertenece a los creyentes. Más adelante vamos a llegar ahí, ¿verdad? Esta noche el tiempo pues es muy corto y todavía trataré lo mejor de cubrir estas tres partes de la estructura del Evangelio. La justicia de Dios, la vida de Cristo y la fe de los creyentes. El Evangelio de Dios está edificado con estas tres partes. Está compuesto de estas tres partes: la justicia, la vida y la fe. Considérenlo. ¿Qué es lo que nos muestra el libro de Romanos? Pues nos muestra la justicia de Dios, primeramente, judicialmente. Luego nos muestra la vida de Cristo orgánicamente. Luego nos muestra la fe de los creyentes. ¿Qué adverbio podríamos agregar aquí? Judicialmente, orgánicamente. ¿Y cuál? Considérenlo, piensen. La justicia de Dios es un asunto de un principio judicial. La vida de Dios, o la vida de Cristo, perdón, la vida de Cristo es orgánica. Luego la fe de los creyentes es que, bueno, pues usted y yo no podemos llenar este blanco, entonces lo dejamos ahí. Después de que regrese esta noche, considérenlo. Y el sábado de la mañana, yo les voy a decir algo y voy a tratar de preguntarles que ustedes me digan algo. Lo voy a decir. La justicia de Dios es judicial, la vida de Cristo es orgánica y la fe de los creyentes es ¿qué? Ahí el espacio en blanco, ahí lo dejamos en blanco. Está bien. Esta cristalización es concerniente a las esencias de la justicia de Dios, la esencia de la justicia de Dios. Pues usted tiene ahí el número 1, ahí en paréntesis, que indica el primer mensaje. Pues seguramente va a haber otro, como la sección 2. ¿Está bien? Así que esta noche
La esencia es simplemente de la justicia de Dios. El sábado, pues, estaremos sobre la esencia de la vida de Cristo y la fe de los creyentes. La justicia de Dios, todos los maestros de la Biblia saben que la cosa más difícil, que es la cosa más difícil para nosotros definir. Esta misma cosa, la justicia de Dios. El amor de Dios es muy sencillo de definir. ¿Estoy en lo cierto? Pero la justicia de Dios, ¿qué es esto? Bueno, Romanos 1:17 dice, el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Este es el pensamiento clave en cuanto al Evangelio de Dios en el libro de Romanos. Según la revelación divina presentada en dicho libro, la justicia de Dios, la vida de Cristo y la fe de los creyentes constituyen la estructura del Evangelio de Dios. Letra B, la salvación de Dios que vemos en el Evangelio de Juan brota de su amor. Dios amó tanto al mundo que Él que les dio su Hijo unigénito. ¿Verdad? En Juan, la salvación de Dios es del amor de Dios como la fuente. El amor es la fuente o el origen. En la eternidad pasada, no hay duda que hubo un tiempo donde de repente en el corazón de Dios, en el amor de Dios, Él consideró como ejercitar su salvación. Ese fue el origen. Y en Efesios, la salvación de Dios es por la gracia de Dios. ¿Saben? El amor y la gracia nunca lo consideren como dos cosas. Estos son dos lados de una misma cosa o dos cabos de una misma cosa. El lado o el cabo que nos alcanza a nosotros es gracia. Gracia. Cuando el amor nos alcanza a nosotros es gracia. Pero cuando la gracia va de nuevo a Dios es amor. Amor y gracia no son dos cosas diferentes. El Evangelio de Dios es de el amor de Dios y la salvación de Dios. En Efesios es de la gracia de Dios como su elemento. El amor es la fuente. La fuente está buena, pero es solamente no es el elemento. La fuente de la salvación de Dios es amor. Pero esta salvación debe ser muy sustancial. Con algunas sustancias. Y estas sustancias son todo lo que existe tiene el elemento. Este podio o esta plataforma está hecha de acero. ¿Y cuál es la sustancia entonces o cuál es el elemento de esta plataforma? Y el elemento de esta plataforma o de este
podium es acero. Entonces, ¿cuál es el elemento de la salvación de Dios? Gracia. Ahora tenemos que buscar qué es gracia. Bueno, si tenemos un himno, la definición más elevada de la gracia es que Dios ha llegado a ser nuestro disfrute. ¿Cuál es la gracia? La gracia es Dios dándonos a nosotros para nuestro disfrute. Entonces, este es el elemento de la salvación de Dios. Entonces, ¿qué? Pero en Romanos, la salvación de Dios es por la justicia de Dios. En el Evangelio de Juan es de amor. En el libro de Efesios es sobre la gracia. Es mejor que regresen el libro de Efesios y van a ver la gracia ahí. La gracia es enfatizada fuertemente, pero en Romanos es la justicia. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la manera de su obrar. El amor es el corazón de Dios y la gracia es el elemento de Dios. La justicia es la manera de Dios de actuar, de hacer las cosas. Ustedes, entrenantes, deben recordar que van a ser probados. Algunas veces pues no será mi cruz. A veces les voy a decir, entrenantes, díganme, ¿cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿Y cuál es la justicia de Dios? Díganme. Y tiene que contestar. El amor es el corazón de Dios. La gracia es el elemento de Dios. Y la justicia es la manera de Dios o el camino de Dios de hacer cosas. ¿Es claro esto? Y bajo la C tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con algunos subpuntos ahí, A, B y C, ¿verdad? A, B. 2 subpuntos y 6 puntos. El número 1 pequeño. La justicia de Dios está relacionado con sus leyes, preceptos y principios. Por consiguiente, es una cuestión judicial. Considérenlo. ¿Verdad? ¿Cuál es el trabajo de la corte? Es simplemente decidir qué es justo y qué es no justo. Todos los años, todas las cortes, su trabajo es simplemente hacer las cosas correctas. ¿Qué es correcto, qué es no, qué es justo, qué es no? Y esto es que esto es judicial. Las cortes son un asunto judicial para decidir qué es justo y qué es no justo, ¿verdad? Número 2, indica que el Evangelio de Dios es un asunto judicial y concuerda con la manera de su justicia. No desprecien tal palabra. Yo he estado hablando por el Señor casi cerca de 70 años
Y nunca usé la palabra judicial o judicialmente tanto como en este año. ¿Saben de dónde obtuve esta palabra? Hermano Kerry Robertson. Hermano Kerry, ¿podría decirnos la historia de cómo usted fue a Inglaterra y conoció a un maestro viejo y él te dio dos palabras, judicialmente y orgánicamente? Él te dio los adverbios, ¿verdad? Los adjetivos. Vean la historia. Fui a Oxford, Inglaterra, en mayo. Y había un estudioso ahí que está haciendo una investigación en algún punto que yo estoy estudiando y le escribí para a ver si podía tener un tiempo con él. Y él me dijo que estaría contento de darme un tiempo, así que fue a su casa en Oxford. ¿Cuándo? Esto fue en mayo de este año. Y él es un hombre muy elevado en Oxford, en su universidad. Y también es un teólogo griego ortodoxo. De cualquier manera, fue a su casa y él era muy cordial, muy británico. Me invitó ahí a su casa y pues empezamos a hablar acerca de esta investigación. Luego él me dijo, primeramente te quisiera decir que mi visión de salvación es más orgánica que judicial. Y cuando él dijo esto, yo dije, amén. Bueno, la salvación de Dios es más orgánica que, que judicial. Está bien. Esta palabra estas palabras pues explican el Evangelio de Romanos, porque la justicia es algo judicial. Luego, pues, ¿qué debemos hacer? No se preocupe. La estructura del Evangelio de Dios es de justicia de Dios y vida de Cristo. Esto es orgánico. ¿Ya terminó la historia? Sí. Cuando hermano Kerry regresó y me dijo, yo dije, vaya, fui iluminado con estas dos palabras. La redención por la sangre es judicial. La salvación de la vida es orgánica. La salvación por la vida es mucho más elevada y profunda, más profunda que la redención. Orgánica. Pues primeramente el libro de Romanos toca la parte judicial. Luego sigue adelante a presentarnos la parte orgánica, la vida de Cristo, ¿verdad? Ahora, número 3, perdón. La salvación de Dios cumple los requisitos necesarios para que Dios ponga en vigencia su salvación. Considérenlo. Dios es tan justo, tan recto, el cual no está equivocado en nada, y Él nunca hace o comete algún error. Y aquí hay un montón de pecadores. Todos los pecadores son ¿qué? Injustos. Injustos. Impíos, pues siempre haciendo errores y equivocados en todo. Usted está equivocado con su padre o con su madre. Si usted tiene hermanos, usted está mal con todos, con los que tenga. Si tiene primo, también está mal con su primo. O con sus parientes, o con sus profesores, o con sus compañeros de clase. Usted está mal con todos.
Si usted se queda conmigo por 3 días, usted va a estar también mal conmigo. Aún sus compañeros de cuarto en este entrenamiento cada día, usted está mal con él y él está mal con usted. Su pelo está equivocado en la manera en que lo peina. Créame. Y su corbata tampoco es tan recta. Les muestro sus zapatos también. Y les digo, conmigo también, todo está mal. Considérenlo. Dios es absolutamente recto y nosotros somos absolutamente ¿qué? No rectos. Ahora, este Dios que es tan justo y nosotros los pecadores tan injustos en los dos extremos. Dios está en el polo sur y nosotros estamos en el polo norte. Ahora, ¿cómo el polo sur podría contactar el polo norte? ¿Cómo el Dios justo podría hacer algo por los pecadores injustos? La única manera que este Dios justo puede ser por los pecadores injustos es condenarles y ponerles en el lago de fuego. Aparte de esto, ¿qué más el Dios justo puede hacer por nosotros? Si Él hiciera algo, todo lo que Él hiciera no sería legal. ¿Pueden ver esto? Luego, ¿cómo es que entonces Dios puede ejecutar su salvación para con nosotros? Por la manera de la justicia. En la salvación de Dios, Él cumplió todos los requisitos para Él mismo. Dios los cumplió, todos los requisitos para sí mismo, para pasar su salvación a nosotros, para pasarnos su salvación a nosotros. Él hizo este asunto completamente y absolutamente legal. Esto es acuerdo a su justicia, a sus requerimientos justos, y esto es judicial. Número romano 4, pequeño. Por lo tanto, es la clave del evangelio poderoso, dinámico de Dios. Romanos capítulo 1, 16. El versículo antes de 17, que dice que el evangelio de Dios es poderoso para salvar a todo aquel que cree. ¿Por qué el evangelio de Dios es poderoso? Porque está basado en la justicia de Dios. Está bien. Ahora pues seguimos adelante a número 5. Dice, de manera que la justicia se revela en el evangelio de Dios como el cimiento firme. La justicia es el cimiento firme del evangelio de Dios. Pueden ver ustedes este gran edificio. Hace 16 años lo edificamos. El hermano Ray Grieber era el mayordomo principal aquí. Él conoce todo. Pues empleamos mucho tiempo en los fundamentos. Mucho tiempo. Quizá el hermano Ray pueda decirles qué tan profundo los cimientos de cemento van hasta dentro ahí en la tierra. ¿El hermano Ray está aquí? Yo diría probablemente más de 15 pies.
más de 15 pies hacia abajo, allá en la tierra, filled with cement, edificado con cemento, very wide, muy amplio, ¿verdad? square. Y cuadrado. This is why Este es el porqué este edificio very, very steady. es muy, muy firme, Because I was here. muy firme, porque yo estuve aquí. Ray was the foreman. El hermano Ray era el mayordomo y yo era el inspector. Every morning she came Cada mañana él vino to distribute the work. para distribuir el trabajo y cada mañana yo vine a ver, I observed every part. para observar cada parte. How much cement you put in. ¿Qué tanto cemento están poniendo? The contractors, Los contratistas, certain ones, they put more sand. ellos echaban más arena al cemento. When I saw that, I said, no. Cuando yo vi esto dije, no, 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 eso es mucha arena. Well, anyhow, De cualquier manera, the foundation. este es el fundamento de este edificio. What is foundation of God? ¿Cuál es el fundamento del edificio de Dios? Díganme. La justicia. God can neglect everything. Dios podría descuidar todo, pero Él no podía descuidar su justicia. Otherwise, De otra manera, Él llegaría a ser una clase de God, Dios el cual no es tan legal. right? So the foundation Así que el fundamento of God, del Evangelio de Dios es sólido, firme the foundation of God through e inconmovible de su trono, como cimiento firme e inconmovible de su trono. El Salmo 89:14 dice, oh Dios, the foundation of your throne. el fundamento de tu trono es justicia. God's righteousness is the foundation of God. La justicia de Dios es el fundamento del trono de Dios. Así que hoy el Evangelio de Dios es tan firme Throne. e inconmovible así como su trono. ¿Quién podría echar hacia abajo el trono de Dios? Nadie. ¿Verdad? Aún Dios mismo no puede. Okay. Está bien. Pero But hay un gran pero. some people did argue. Alguna gente pues sí argumentó conmigo. These dear ones say Este querido pues dijo, hermano Lee, usted dice justification que la justificación de Dios is by God's es por la justicia de Dios. But why Romans 3 Pero entonces, ¿por qué Romanos 3:24 dice que la justificación de Dios también es por su gracia? you read? Right. Léalo, hermano Ed, ¿podría leernos? O hermano Dan. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Is this not contradicting? ¿Es acaso esto no es contradictorio con el 1:17? Hermano Ed, Since you read it, puesto que usted lo leyó, usted explíquenoslo. how you reconcile ¿Cómo usted puede reconciliar estos dos versículos? Romanos 1:17 and Romans y Romanos 3:24. Uno es en la justicia y el otro es en la gracia. this is the crystallization Este es el estudio de la cristalización. and Herma- Hermano Ed, explíquenoslo. what is your crystallization? ¿Cuál es su cristalización? Yo creo que necesitamos leer A y B bajo el 6. Ok, vamos a leerlo. A y B. A dice la justificación que Dios efectúa por su justicia dentro de lo judicial To, es el procedimiento to fulfill God
necesario para cumplir sus justos requisitos a fin de justificar legalmente a los pecadores, not graces. no por gracia. You must read it. Deben de leerlo, At least 2 or 3 times. cuando menos 2 o 3 veces. Justification. La justificación de Dios por su justicia en la manera judicial Procedure es un procedimiento to fulfill God's righteous requirement that God could justify. necesario para cumplir sus justos requisitos a fin de justificar legalmente a los pecadores. Luego ven, la justificación de Dios que Dios da por su gracia es el medio por el cual cumple su propósito. To fulfill His purpose. Para cumplir su propósito Procedure. es Right. And the means el medio to fulfill para cumplir His purpose su propósito is grace. es gracia. Probably this bothers you. Probablemente esto les moleste, yo sé, porque cambié la manera, sí. God justified us Dios nos ha justificado according to His de acuerdo a su justicia. restitution. Esto es judicial, ¿verdad? Suponga God wouldn't do that. que Dios no hubiera hecho esto. You would say, God, Usted podría decir, Dios, necesitamos tu salvación. you have to save us Usted tiene que to righteousness. salvarnos de acuerdo a la justicia. Dios diría, Dear man, querido amigo o querido hombre, ¿quién es usted? I don't like to do that. Pues yo no quiero hacer esto. Y no lo haría. But with God, Pero con Dios no es así. ¿Verdad? what God Lo que Dios hizo, Dios lo hizo una sola cosa deseosamente performed para His salvation by His righteousness. llevar a cabo su salvación por gracia, perdón, por justicia. ¿Qué es esto? It's a grace Esto es gracia. ¿Verdad? to prepare, Para preparar esto y aquello, to complete. para completar la salvación. Esta es la gracia. But when God, Pero cuando Dios está haciéndolo, is doing el hacer de Dios lo hace justamente. this is the procedure. Y este es el procedimiento. ¿Estoy en lo cierto? And grace is Y la gracia es de Dios, sale del amor. Así que la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo that He has que Él given His only begotten nos ha dado a su Hijo unigénito, o les ha dado su Hijo unigénito. Y este dar su Hijo unigénito a nosotros es gracia, ¿verdad? but the source, Pero el origen, la fuente, es el amor de Dios. motivation. Es la motivación, es el amor de Dios, ¿verdad? When God does it, Cuando Dios lo hace, God's grace. es la gracia de Dios. God does it. Y cuando Dios lo hace, Dios tiene que hacerlo de una manera justa. Right? And this is Y esto es God's righteousness. la justicia de Dios. Could you see this? ¿Puede ver esto? So, Así que God justifies us Dios nos justifica por un lado to His. de acuerdo a su justicia. On the other hand, Y por el otro lado by es His por free grace. su gracia gratuita. Right? To prepare Para preparar a Cristo as all propitiation. como toda la propiciación. That preparing Ese preparar, ¿verdad? God's grace. Es la gracia de Dios. God says, "Oh, Si Dios diría, pues yo no lo voy a hacer, ¿verdad? grace." Si no hubiera gracia, pues no había gracia dada. Nada sucedería. But God's willing, Pero Dios está deseoso de hacerlo. is willing to do it. Y God's grace. este estar God
dispuesto a hacerlo, es la gracia de Dios. Pero cuando Él viene a hacerlo, lo hace de manera justa. Esto es la justicia. ¿Puede ver esto? Okay. By His grace, Por su gracia gratuita, esto significa que Dios cumple su propósito para que Él pueda dar su vida to His chosen people, a sus them that Him, creyentes His life and nature. escogidos So the book of Romans y hacerles semejantes a Él en su vida y en su naturaleza. Por lo tanto, el libro de Romanos recalca el hecho, 4 chapters. en estos primeros 4 capítulos, Romano enfatiza o recalca la justicia de Dios. Chapter 5, Del capítulo 5, there is this one. The righteousness en delante, dice que la justicia will issue resultará en el dar de la gracia, la justificación hacia la gracia o hacia la vida. live. Una vida que es dada en gracia. Now you better read. Ahora es mejor que lean. Hermano, puede leer nosotros Romanos 1, 5, 17 y 21. You see, in 5, 17. Ven, en el capítulo 1, toward el tono de Pablo in God's righteousness. es de la justicia de Dios, ¿verdad? Y ahora, después de estos primeros 4 capítulos, el capítulo 5, Pablo, el tono de Pablo cambia, Going forward, yendo más allá del Dios, de la justicia de Dios a la gracia de Dios. Lean estos 2 versículos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. 21. El 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Can you see this? ¿Pueden ver esto? Grace La gracia reign reina through righteousness, a través de la justicia right? Into life. hacia la vida So o grace para vida. is the means. Así que la gracia es el medio Righteousness y la justicia es el procedimiento reign through righteousness reigns. a través de la justicia. La gracia reina para la vida eterna, Okay. ¿verdad? So the book Por lo tanto, el libro de Romanos recalca further that God el hecho de que la gracia de Dios es dada gratuitamente a los creyentes neotestamentarios in reign para impartirles vida al reinar estos como reyes igual que Dios. Les doy aquí los versos en Romanos. John Juan 1, 14 y 17 dice que la encarnación de Dios trae gracia grace a los hombres that a man fin de que sean como Él. grace proud by God. Y esa gracia traída por Dios es simplemente Dios mismo para nuestro disfrute. ¿Verdad? Ed, Hermano Ed, happy to get it. ¿puede buscar este himno, hermano? We do have such a hymn. Sí tenemos tal himno, ¿verdad? When we get it, Y cuando lo tengamos, vamos a pedir que todo lo cantemos. please sing it, please. Es el himno número 34, hermanos. Número 34 en himnario en español. You read to us the first verse. Por favor, léanos el primer verso. Dice, gracia en su mayor definición es disfrutar en el Hijo a Dios. No solo es algo hecho a mi favor, pero Dios mismo es nuestra porción. Número 34 en español. Gracia en su mayor definición es disfrutar en el Hijo a Dios.
no solo es algo hecho a mi favor, pero Dios mismo es nuestra porción. Dios encarnado es para que yo le reciba y experimente. Esta es la gracia que viene de Dios mediante Cristo, y Él mismo es. Pablo el apóstol no consideró más que en Cristo la gracia de Dios. Por esta gracia le experimentó. Y en la carrera a todos pasó. Gracia es Cristo, interno poder. En nuestro espíritu, la gracia está energizando, obrando su plan. El Cristo vivo, esta gracia es. Que le conozca, la pueda vivir. La necesito experimentar. Crezca la gracia, tú en mi centeno. Así que, ¿qué es la gracia? Just God himself. La gracia es simplemente Dios mismo, dada a nosotros. God gave Dios se dio a sí mismo a nosotros, according de acuerdo to his righteousness, a su justicia, by his righteousness. o por su justicia. Without God's righteousness, Sin la justicia de Dios, God aún is waiting to give que Dios estuviera dispuesto a darse mismo como gracia, no lo podría hacer, illegal porque esto es ilegal, and lawful. no sería legal. But Seri- God has done Pero Dios ha hecho tanto to fulfill para cumplir sus requisitos justos, ¿verdad? his righteousness. Por su justicia. Ahora, Free Él es libre himself de darse a sí mismo, as our a nosotros como nuestra gracia, como nuestro disfrute, ¿verdad? now we come to Ahora venimos a la letra D, letra mayúscula D. Los que observan la ley fulfilling the lo hacen para desarrollar su propia justicia, but pero the first por las obras de la ley, flesh ninguna carne by será justificada delante de Él. that does not El guardar la ley, esto be crime no trabaja. Luego la E, Cristo es el fin de la ley. fulfilled. Then Christ Pues came. luego Cristo vino The end of the law para ser el fin de la ley, pues cumple todos los requisitos de la justicia y la santidad y la gloria de Dios. Christ Cristo fulfilled all completamente cumplió todos los requisitos de la justicia, santidad y la gloria de Dios. Así que la ley está cumplida. and these completing words Y esta obra de completamiento anula la ley end of the law o termina la ley. Así que Cristo es el final de la ley. judicially Y es hecho legalmente o judicialmente la justicia de Dios para los creyentes. ¿Verdad? so what there are two aspects of Christ being righteousness from God to the believers. Número 1 dice, el hecho de que Cristo sea la justicia de Dios para los creyentes consta de dos aspectos. Letra A, el primero, To be Cristo believer, viene a ser la justicia de los creyentes to be justified para que sean justificados delante de Dios objetivamente cuando se arrepienten delante de Dios y creen en Cristo.
Este es el objetivamente. Esta es la justicia, Psalm la cual 190 el Salmo 200, no, to read. el Salmo 125 dice, el primer versículo. God Christ. El Cristo de Dios es mi justicia. Subjetivo o objetivo. Objetivo. Mi belleza es un vestido para poner exteriormente. Cristo fue dado a nosotros para ponerse sobre nosotros, para hacer nuestro vestido, nuestro vestimenta, objetivamente. Then B. Luego, la letra B. El segundo aspecto es, Righteousness. Lift perdón hermanos, el hermano se está refiriendo al himno 295 en inglés. who is the righteousness in Christ given Ahora, dice el segundo, Él es la justicia que los creyentes expresan en su vivir como manifestación de Dios. ¿Quién es la justicia que hay en Cristo, la cual es dada a los creyentes para que Dios los justifique subjetivamente? Esto es aún más difícil de entender. Nosotros los pecadores, ¿verdad? we repent of Nosotros nos arrepentimos delante de Dios o arrepentimos con Dios y creímos en el Señor Jesús e inmediatamente Dios dio a Cristo a nosotros como un vestido cover us. para cubrirnos. So Así que estamos bien con Dios, righteously. justamente, exteriormente. Esta es la justicia exterior. Luego, al mismo tiempo, cuando Cristo fue dado a nosotros Put on us. para ser puesto sobre nosotros, Cristo entró dentro de nosotros para hacer nuestra vida y nuestro suplir de vida, Himself out of us. para que Él pudiera vivir de nosotros, This kind fuera de nosotros, por nosotros. Esta clase de vivir es la manifestación de Dios en Cristo. God's manifested. Dios es manifestado aquí. Seguramente, pues esto es agradable en los ojos de Dios y seguramente, pues Dios nos justificaría Subjectively. subjetivamente, ¿verdad? No objetivamente. Así que pueden ver estos dos aspectos Inside, interiormente outside. y exteriormente. Inward. Christ Exterior e interiormente. Dios está siendo puesto a nosotros into us. y Dios ha sido puesto sobre nosotros. Dios ha metido dentro de nosotros para hacer nuestra santificación subjetiva. I think Pues creo que ustedes están claros, ¿verdad? Esto. these two aspects Ahora estos dos aspectos son tipificados by the best por el mejor vestido and the fattened y el becerro engordado que se menciona en Lucas 15. En Lucas 15, cuando el hijo pródigo came back to the father. regresó al padre, The father says, el padre dijo, put the best pongan la mejor vestidura sobre él, el mejor vestido sobre él. when Y saben, she came back to the father. cuando él regresó al padre, She came back wrecked. él regresó ahí con unos vestidos bien rotos. Por eso no sería agradable al padre. Father, El padre más bien mejor le rechazaría, pero el padre le dijo a sus siervos, take that best robe. quítenle esos vestidos feos y tráiganle lo otro, este vestido nuevo para cubrirle. Así que él llega a ser un nuevo hombre, ¿verdad? Just armor. Pero simplemente exteriormente. Then right away, Y luego inmediatamente siguiendo a esto, el padre dijo, that fat maten ese becerro gordo y vamos a comer. not only so, No solamente esto, I believe yo sí creo que cuando el hijo pródigo regresó, standing before the father, parándose ahí delante del padre, put yo creo que el padre robe. le puso el vestido sobre él. She would say, Él diría, father, yo creo que dentro de él diría, padre, no necesita esto, yo necesito algo para comer. when I was there, Yo estuve allá comiendo, ¿comiendo qué? the pig food. Comiendo la comida de los cerdos. I'm Tengo que, tengo hambre.
tengo hambre hasta la muerte, Padre, pues no necesito esta vestidura. Yo necesito algo aquí para comer. But the father would say, Pero el padre diría, hijo, si tú so poor, eres tan pobre, ahí vestidos tan feos, yo no te puedo servir nada. and must beautify Yo debo embellecerte primero y vestirte. then you match, Y luego me igualas a mí. Luego yo te puedo servir praise and con una comida tan agradable. El becerro gordo, ¿verdad? then the fattened cow. Luego el becerro gordo So all say, es también un tipo de Cristo. take the best robe. Así como el mejor vestido. El mejor vestido es un tipo de Cristo siendo la justicia a nosotros. Being righteous as Siendo justicia a nosotros exteriormente. fattened cow. El becerro gordo Typifying Christ, tipifica a Cristo, the subject of Christ. el Cristo subjetivo, Enter entrando into us, dentro de nosotros para ser enjoy, disfrutado, digested, I digerido, asimilado, para llegar a ser become ourselves, nuestros tejidos, nosotros mismos, right? ¿verdad? Then Luego face su cara cambiará, transform. transformada. He came back with Y a cuando, pale face. cuando él regresó con una cara pálida. Ahora, después de comer el becerro gordo, Half an hour, después de media hora, face su cara empezó o llegó a ser, ¿qué? shining, Brillante, bright, tan brillante, reddish. y ahí rojiza. Are you clear? Están claros. Christ, Este es Cristo, given by God, dado por Dios us, a nosotros righteousness, como justicia en dos aspectos. outward righteousness, Como la justicia exterior para embellecernos y como justified, righteousness, la justicia interna para suplirnos, live himself para out of us, vivirse us, en nosotros, para hacer small c, el placer de Dios. Y estos dos aspectos en la Biblia also typified también tipifican garment of the por los dos vestidos de la reina Son, que se mencionan en Salmo 45. and that queen has Esta reina two tiene garments. dos vestidos. The first one, Uno corresponde a la justicia objetiva, la cual objective righteousness, nos trae which is for justification. justificación. The other El otro garment, corresponde a las experiencias subjetivas which are de la justicia, subject, las cuales nos traen victoria. plural, which are for victory. These garments Este vestido is equivalent equivale al vestido de boda que se menciona en Mateo 22, 11 al 12. I just give you this much. Pues tan solo les doy esto Yeah. en lo concerniente a la justicia de Dios en nuestra salvación. You have to study much. Deben de estudiar más. Don't forget. No se olviden. The general Esto no es un estudio general de la Biblia. way Esta es la manera of studying, the way of principle de estudiar, la manera de la cristalización, ¿verdad? to study. Deben de estudiar. ¿Está bien? I give you the meeting. Pues les doy la reunión. Men, Principalmente a ustedes entrenantes, please, porque pues esta reunión es para ustedes entrenantes, así que ustedes deben de bear llevar la carga de hablar, the serve. de compartir algo con nosotros. ¿Está bien? This doesn't mean Esto no quiere decir que ustedes santos que no están en el entrenamiento no tienen derecho de profetizar. También lo tienen. but don't tell us. Pero no nos den sus historias. You must prophesy Tienen que profetizar what is heard. lo que acaban de oír.
concerniente a Cristo, concerniente a la rectitud de Dios y así. Bien. ¿Por qué están tan lentos?